Copar, charlamos con él, esto de que si Alperovich no seguirá teniendo poder. Claro, sí, claro. Sigue claro ostentando que sí. su poder. Hoy vamos a estar hablando con el biógrafo de Alperovich. Hay una Espero que nos pueda responder, porque la verdad que cada vez que queremos hablar con alguien en Tucumán, nadie nos quiere responder. El biógrafo va a estar hablando. Vamos a hablar de Tucumán, ¿te instantes. parece? Hubo un movimiento artístico en los 70 que se llamó Tucumán Arde, que lo dirigía el gran León Ferrari. Hoy podemos decir que Tucumán arde, porque el círculo íntimo de la familia ve muy difícil que le revoquen la prisión domiciliaria a Alperovich, pero Alperovich rompió un acuerdo familiar que tenía muy hablado, que era un pacto de bajo perfil. Claro. El hecho de que se mostrara que José Alperovich está en una pseudo convivencia con Marianela Mirra, no cayó bien. Y tengo un dato puntual, aguardame Dani, que esto es de verdad re importante. Dale. Uno piensa que las empresas de Alperovich son un pulpo, y Luis Ventura había sugerido que tal vez había una distribución con los hijos. Estoy en condiciones de informar que eso no es así. Quien tiene la virome hoy es una sola persona y es Beatriz Rosqueta. Tiene el poder, la sartén. Bancame un poquito, doctor. Dale, Faba. De lo comercial de Alperovich y su familia, yo creo que esto lo que le da a la sociedad es asco. Claro. Esto que marca Ventura, esta impunidad de alguien que está preso por abusos sexuales en un departamento valuado en $1 millón, con su amante, en camisa, fumando un cigarro y tomando champán. Bueno, la verdad, la sociedad ya rechaza todo este tipo de cosas. Basta, porque cualquier perejil que no sea Alperovich, pero sea tan miserable como ser humano y que haya hecho lo mismo que condena en la cárcel. En la cárcel. Totalmente. Sí, doctor Merlo. Una cosa que hay que aclarar. Hoy está en duda la libertad de Alperovich. Y otra cosa que quiero cuando la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. Otra cosa que los médicos que aportaron para obtener la prisión domiciliaria los aportó Alperovich. Él los puso. Mira. Pero acá tengo un último momento. A ver, esto sí que es un último momento. Recién me termina de llegar un mensaje. Sí, último momento, a verlo. Esto sería un último momento. En este momento están reunidos la querella de la víctima para pedir la revocación de la prisión domiciliaria. ¿De qué víctima? ¿De la sobrina? De la sobrina. No, porque hay muchas víctimas. Uno tiene como en la mira solo la sobrina, pero hay otras los abogados de la sobrina. Ahora, perdón, me me quedé pensando, los médicos los aportó la defensa de Alperovich, pero más allá de la defensa de Alperovich, debe haber médicos de parte... Claro. Hay pericias oficiales. No. Es bueno... La pericia, el abogado de Alperovich hace pie sobre los médicos que aportó el mismo Alperovich. Para pedir la domiciliaria. Perfecto, nos llega otro último momento. En este caso lo trae Luis Bremer. Vamos, Luis. Así es, y tiene que ver con el círculo cercano al exgobernador, 3 veces gobernador de Tucumán, José Alperovich. ¿Qué me dicen? Que el arresto domiciliario, digo simplemente lo que ellos opinan, está firme. La situación de fondo de la condena fue apelada, está revisada y creemos que en algún momento se va a revisar esa condena y puede caer. No. A ver. Esto no quiere decir que esté firme. Acá cuando hay se puede revocar una prisión domiciliaria incumpliendo él una de las cosas que es, él dice estoy por un problema de salud y se ve en las cámaras que no hay un problema de salud y eso se revisa y se comprueba que no hay un problema de salud, él puede volver a prisión. Pero vos como abogado, ¿eso es una estrategia legal que hizo su abogado para vos decir los médicos, todo para defenderlo? Sí. No, los abogados de él presentaron para obtener la prisión domiciliaria. Claro. Una vez que la obtuvieron, se la pueden revocar. Si él se comunica con una de las víctimas, le revocan automáticamente la prisión domiciliaria. Pero ¿sabés qué es esto? Esto es la impunidad, como decía Luis. Porque digo, también al tribunal lo ofende y lo comprometen estas imágenes. Si él se hubiera guardado con su diagnóstico, no diagnóstico, cierto o no, pero no hubiera de alguna manera enfrentado a la sociedad y haciendo quedar mal a la justicia, porque esto es un gesto de impunidad atroz, en un lugar súper lujoso, con Marianela subiendo un video y le cocina a mi amorcito, digo, todas cosas que nos mojan la oreja a todos como sociedad. Quizás esto pasaba de largo. Ahora, la impunidad de hacerlo público, de mostrarse, de ir a un lugar tan ostentoso, viendo tantos otros lugares donde él podría haber estado. Mirá, acá hay muchas personas, nosotros vemos continuamente en distintos penales,
de gente también que tiene 70 años y no obtienen la prisión domiciliaria, y menos en un año. Pero Bueno, ¿por qué razón? un punto para porque esto. tiene, pero ha cometido un delito aún más grave que No, el de no, por abuso delitos sexual. similares o menores no obtenés la prisión domiciliaria. Perdón, Acá cuando ¿qué hay dicen sobre los plata y 70 poder... años? El fallo judicial dice, está claro que Alperovich alcanzó los 70 años de edad. Al respecto, menciona el artículo en la ley 24660, dice que el juez podrá conceder el arresto domiciliario a las personas mayores de 70 años. No es automático. No, claro, es hay una que pedirlo. posibilidad. Bueno, Tenemos es una información posibilidad. de último momento que trae el compañero Fava. Vamos, Daniel, ¿de qué se trata? Bueno, porque nos están mirando desde Tucumán y Apa. muchas veces dijimos que salir al aire y poner la cara cuesta en la provincia de Sí, Tucumán. absolutamente. Pero la información que yo tengo es que el drama familiar no solo lo tiene en la mira de la justicia y condenado a José Alperovich, sino que también en este momento está siendo procesado. ¿Quién? Y con un tema de juicio su hijo menor, Daniel Alperovich. ¿Por qué? Porque la familia Alperovich tiene varios negocios, ya Sí. hemos hablado de la producción de limones, de las agencias de autos, de la construcción de barrios privados Sí. y de un tema de ganado. Del famoso, que en el interior del país existe mucho cuatrerí. Abigato. Aparentemente, Daniel, el hijo menor de José Alperovich, estaría siendo procesado y llevado a la justicia por un tema De robar compra, vacas. venta de ¿Robar ganado. vacas? Y abigeatos, robar Abigeatos, vacas, claro. robar ganado. ¿Robar ganado? Sí. Bueno, Sería por perfecto. Cuando tengamos más información ampliaremos esta data. Bien, vamos a sumar a esta conversación a José Ignacio Sbrocco. Él es periodista desde Tucumán y es coautor del libro José Alperovich, El zar tucumano. Así que imagínense cuánto conocimiento tiene el señor Sbrocco, así que lo sumamos. ¿Cómo te va, José Ignacio? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, sos el primero que acepta, porque te digo que tantas veces hemos querido hablar con gente de Tucumán. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿La gente tiene miedo, José? Y en ese momento sí, Alperovich era el dueño de todo Tucumán. Bueno, por eso nosotros lo describimos como el zar. Nosotros, creo que la gran metáfora con la que resumimos la biografía de Alperovich es que tenía a Tucumán en un puño, manejaba el poder ejecutivo, Sí. el legislativo, el judicial y a la prensa. Pero, Entonces, José, vos hablás en pasado. Él está privado de su libertad, pero ¿ha perdido completamente su poder? sí, sí. Acá en Tucumán ya no... ya quedó en el olvido. Así Sí, pero no José, sé. vos hablás de un poder político. Alperovich sigue Sí. sustentando un poder de los $1.000 millones de dólares que Económico, se dice fuerte. que tienen su haber. Creo que ponerle un número a la fortuna de Alperovich es quedarnos corto. En el libro nosotros contamos con gente que conoce el detalle de la fortuna de Alperovich y decía que estaba sentado arriba de una montaña de dólares Claro. que tenían para que vivan 3 generaciones sin la necesidad de trabajar. Ah, O sea, José. y eso fue en el año 2011. Vamos a desagregar Después esa siguió- información, porque datos del 2019, entre otras empresas, esto lo publicó el diario La Voz, dice que José Alperovich tenía a Banco Sociedad, SRL, perdón, la constructora, la Galesa. Esa empresa es la clave. Abanco es la clave Abanco. de la fortuna Alperovich. Después viene Galesa, la Galesa, y después viene León Alperovich, que brinda servicios de hotelería, porque recordemos que Tucumán, como Córdoba y Mendoza, son las 3 plazas hoteleras Sí. de congresos del país Total. más importante que hay. ¿Hay otras empresas más que no hayamos mencionado? Bueno, sí, él tiene concesionarias de auto que son Alperovich, Alperovich, no me acuerdo cuál Sí, es las concesionarias. sí. Ahí hay La- una interna familiar, hay una pelea con el hermano, porque se hicieron tan fuertes en el rubro automotor Sí, sí. que manejan casi todas las marcas de las provincias, y lo que a mí me dicen es que con su hermano hoy hay una guerra y una interna muy fuerte también por el dinero de estas empresas. A ver, el creador de todas las empresas de las concesionarias padre. fue el padre.
Exacto. Claro, ya cuando, vienen se de muere, generaciones. cuando se muere el padre, Sí, se reparten. José Alperovich se quedó con una marca alemana, no sé si la puedo decir o no, Audi. pero... Mercedes. Y después Nahum Alperovich se quedó con Ford, que eran las dos principales marcas sí, de la sí. familia. Sí, sí. Después Nahum fue incorporando otras marcas más. Ay, se nos corta la cortó comunicación Ay, se justo a la congeló, mejor qué parte. lástima. A ver si lo podemos retomar a José Sbrocco, que él es el coautor de la biografía no autorizada. José Alperovich se llama El zar tucumano. Este hombre decía claramente que, claro, era dueño de todo Tucumán, tenía todo el poder. A mí se me ocurre que este hombre sigue teniendo un poder muy fuerte, Poder muy económico. encubierto. Y yo quiero preguntarle, quiero ir más por el lado de la historia de amor. Quiero preguntarle por qué no está divorciado la señora Rosqués de Alperovich, por qué no se divorció de él. ¿Lo tenemos conectado a José Ignacio Sbrocco? Ahí está, José Ignacio, te quiero preguntar, ¿por qué no se ha divorciado la señora Rosqués de Alperovich? Y yo creo que por una cuestión netamente económica. Recién te decía que Abanco es la clave del entramado societario de Alperovich. Sí. Porque ahí en esa empresa el socio de Alperovich es Rubén Rosqués, que es el hermano cuñado. de Beatriz, El y es el cuñado. que le maneja todo. Es Claro. el cuñado de Eso Alperovich. puede es el que le- continuar de Claro. todas maneras. Digo, podrían haber llegado Pero, a un a acuerdo ver. económico. Acá pasa otra cosa. Digo, Pero, acá había una José, dupla de poder. José, ¿se debe entender que a Marianela Mirra la mantiene Beatriz Rosquet? No, yo creo que Beatriz no, pero sí los hermanos, por orden del padre. Los hijos de Alperovich, por orden del padre, son los que por lo menos mientras Alperovich estaba preso, eran Claro. los encargados de hacerle llegar la plata. Claro, Ahora pero igual, no hay que permítame relación. una cosa, no, más sí, allá de la sí, sí. antipatía que claramente por la condena despierta Alperovich y su historia política. Sí. Marianela tiene 20 años de relación, o sea que no es un amantazgo, no es una relación marginal. Hay 4 hijos, Mariana, Gabriel, Sarita y Daniel, pero a mí me dicen que igual Marianela y su familia tienen propiedades a su nombre en Tucumán, Ya, o sea y que no tendrían estarían pasando un cargos. mal momento. Tendrían A resuelto. ver qué dice Claro. José. Es que, perdón, no te escuché bien la pregunta, pero Marianela en un momento tuvo un paso por la función pública, precisamente en el ente de turismo, un cargo de empleada normal, no tenía un cargo jerárquico ni un cargo de función ejecutiva. Estaba Sí. designada, cobraba un sueldo ahí Sí. y en un banco privado de Tucumán, Total, pero con muchos vínculos con el Estado. sí. Pero después estuvo un tiempo nada más ahí y después nunca más se supo de su actividad privada o de qué vivía Y Marianela seguramente Mirra. haya muchos familiares de Marianela que tienen algún Sí. puesto. José, te quiero preguntar, ¿dónde se conocieron José Alperovich y Marianela Mirra? ¿Y cuándo? En la Casa de Gobierno de Tucumán, una vez que Marianela ganó Gran Hermano, Alperovich la invitó a su despacho como una suerte de homenaje, agasajo, de claro. reconocimiento, agasajo. Sí. Y a partir de ahí, se conocieron ahí y a partir de ahí al poco tiempo, Sí. empezó a surgir los rumores de una relación sentimental Pero entre los dos. José, la relación no había comenzado antes porque algunas voces dicen que Nadie. el ingreso de Marianela Mirra a Gran Hermano es un tanto turbio, Claro. muy como que entró a último momento, Cuando que hablaba de había la otras chancha. personas seleccionadas para ingresar a Gran Hermano. ¿Hay algo de cierto? ¿Tenés idea si la relación arrancó antes? No. Me consta que se conocieron una vez que ganó Gran Hermano Marianela Mirra. O sea que Perdón. cuando ella hablaba de la chancha, me va a ayudar por qué desde afuera, cuando hablan de que alguien habría pagado la votación a favor de Marianela para que ganase, Compró digo, los votos, ¿no dicen. tenía nada que ver Alperovich? Porque quizás hasta ese momento no tenía nada que ver sentimentalmente, por una cuestión de provincia, dijo, estaría bueno que alguien de Tucumán gane Gran Hermano, no lo sé, pienso. Y eso es incomprobable, no te lo Incomprobable. podría... ¿Y cuál es la relación que tiene a ver, Alperovich con la chancha, mirá, Ale, que es la te voy- persona a la que en ese momento se supone que tenía contacto Marianela? El hermano de Marianela
el hermano de Marianela, Mario Mirra, era un abogado mediático, por decirte, el burlando tucumano. Sí. Estaba metido en todas las causas policiales, tenía mucho reconocimiento periodístico, mediático, era muy consultado para los colegas que seguían haciendo, que hacían policiales. Después de que tuvo el tema con Marianela y Alperovich, ha bajado muchísimo su perfil, y a tal punto que hoy te diría que no sé si qué es de la vida de... ¿Dónde vive esa, la familia de Marianela? Digo, ¿es verdad que tienen casas en barrios privados que pudieron comprar en cercanías de San Miguel de Tucumán? Bueno, acá en Tucumán hay una localidad que se llama Yerbabuena, Sí, que está pegadito a San Miguel, como por decirte Vicente López para Buenos Aires. claro. Y es una zona que tiene, no sé, creo que debe haber más de 50 barrios privados. No José, significa sí. que sean barrios lujosos. Obviamente hay, te diría, 5 o 6 que son José. más tope de gama, y después el resto son donde viven clase media ¿Qué normal. pasa, Fabo? Mirá, yo entiendo la precisión y cautela de tus palabras, pero yo viajo a la provincia de Tucumán todos los años, hace 30 años, por los partidos de fútbol, y a veces 2 veces por año cuando hay 2 equipos tucumanos en primera. Todos sabemos quién era la Chanchalé, que manejaba y regenteaba todo el movimiento de taxis, remises y demás de la provincia. Todos sabemos el poder político. Y otros servicios, ¿no? ¿Cómo? Y otros servicios. Y otros servicios, Sí. otros servicios. Todos sabemos la ligazón que tenía con la familia Alperovich y con el señor ¿Cuál era? Alperovich. Eran la de manejar el poder absoluto de la policía, la prostitución, los autos y remises. Sí. O sea, era un negocio muy armado de la provincia. Vos pisabas Tucumán y no había nada librado al azar. Entonces, ella ya en la casa chapeaba que tenía vínculos con la política. Ella misma. Vos querés graficarnos lo que se sabe, pero lo que no se sabe a veces es más importante. Entonces, había un dominio muy fuerte de estos personajes dentro de la provincia de Tucumán, donde ustedes, los periodistas, tenían un margen así de chiquitito para moverse. Y no te hablo de pico, ¿eh? Te digo que voy todos los años, hasta 2 veces Sí. por año a Tucumán. Perfecto. ¿Y qué A querés ver. preguntarle? Lo conozco personalmente a Rubén Lachanchale, ya falleció. Correcto. Fue jefe de la Barra Brava de San Martín de Tucumán, presidente equipo del club. cual soy hincha. Ah. Fue presidente del club en un entramado, era a través de Claro. una gerenciadora del norte, o sea, no estaba el club como está ahora normalizado, venía como de una intervención, estaba gerenciado por las empresas de taxi y remise de Rubén Lachanchale. Lo que yo no sé es si Marianela Mirra, cuando hacía referencia a Chancha, hacía referencia a él o no. La verdad que Sí, no fui la verdad es que queda activo. medio, Muy cerquita. medio poco claro el asunto. José.